año tuvimos dos versiones del muñeco de madera, y cada una con muy diferente puntuación en la crítica. Pero ¿sabías que ninguna le ha llegado a los talones al dinero que hizo la película original? La cual se convirtió en toda una obra maestra y que hizo muy rico a Disney. Y ni siquiera fue tan cara de hacerse como las otras dos. Por eso hoy les hablaremos de cuánto costó hacer estas geniales películas. Comencemos con la original de Disney. Esta película se considera una obra maestra. Para aquellos tiempos, Pinocho fue una película muy revolucionaria en cuestión de animación. Y ojo, ahí sin usar métodos carísimos. Y es que la película fue sumamente barata para estos tiempos. Pero claro, era 1940. Y en ese tiempo podríamos decir que la inversión sí fue muchísima. Pero no solo duplicó el dinero, también hizo rico a Disney. Con una inversión de 2.6 millones de dólares. Pinocho recuperó lo invertido en un fin de semana, sacando 3.7 millones de dólares y mundialmente ganando 121 millones de dólares. Si bien seguramente para la época el reparto era bien conocido en Estados Unidos, definitivamente se ve que no se gastaron todo el dinero ahí. Y es que entre sus filas no encontramos a alguien cuyo nombre todavía se sigue escuchando por ahí. Ahora bien, la animación fue la que se llevó el mayor esfuerzo. Ahí fue donde más le metieron dinero. Pues por algo, esta película es una obra maestra de Disney. Y es que usaron métodos muy parecidos a los que usaría Guillermo del Toro en años recientes. Usaron muñecos de arcilla. Hicieron los modelos para que todos los artistas supieran dibujar a los personajes en diferentes ángulos sin ningún problema. Y por supuesto que llegaron a usar stop motion, pero uno aún más antiguo del que conocemos. No usaron modelos 3D, pero sí dibujos realistas, sobre todo para los vehículos. Esto porque querían que todo se moviera detrás de los personajes, lo que hizo que Pinocho fuera una de las películas animadas más realistas de todos los tiempos. La banda sonora fue compuesta por algunos artistas poco conocidos, pero le echaron tantas ganas que se llevaron un Oscar a Mejor Banda Sonora. Y después de esto, hasta sacaron el disco con la música de la película, lo que sería más inversión en publicidad y también otro dinero extra. Ya que hablamos de esta obra maestra, pasemos al remake innecesario de Disney. En este tiraron la casa por la ventana en esta versión, pues gastaron 150 millones de dólares, lo que ya se le considera una superproducción. Y es que mucho de ese dinero se fue en publicidad, además de todo el CGI que usó para los efectos especiales. La publicidad es el punto más fuerte, y no por muy buenas razones que digamos. Todo por el escándalo que causó la polémica de la hada madrina, lo que para variar solo apareció un poco más de 2 minutos en toda la pantalla. Toda esta polémica hizo que hablaran mucho de la película antes de su estreno. Esto pudo ser suerte o un movimiento de marketing muy inteligente, que conociendo a Disney podemos estar seguros que fue su marketing inteligente. Y si fue así, la persona encargada de hacer la idea debió cobrar mucho dinero por hacer tendencia con un solo cambio de actriz. El rodaje se hizo en locaciones de Italia y Londres, lo que significa que hubo muchísimos gastos de transporte y hospedaje para el equipo de producción, lo que no ocurrió para las otras dos películas de Pinocho, y se nota en el inflado presupuesto. Y a esto sumemos el equipo de CGI que seguramente tuvo que acompañarlos a todos lados para la captura de movimiento. Esperemos que no se les haya roto nada en el camino o algo así, porque ya de por sí les fue muy mal. Pero afortunadamente tenían a Tom Hanks, lo que significa uno de los pocos puntos a favor de la película, y contaron con su ayuda como productor. Hasta trajo a viejos amigos suyos para participar, como Alan Silvestri, quien se encargó de la música, el cual ya había trabajado con Hanks en Forrest Gump. ¿Cuánto dinero consiguió el remake entonces? Apenas 37.353 millones de dólares, y esto en todo el mundo, lo que es una miseria comparado a esos 150 millones que ya se perdieron. Para que una película se considere rentable, debe recaudar al menos el doble de lo que se le invirtió. Claramente esto no sucedió con esta película. Mal ahí, Tom Hanks.
Esto algo similar como lo que le pasó al pobrecito de Lightyear. ¿Listo, Capitán Lightyear? Pinocho de Guillermo del Toro, la candidata a superar a la original de Disney, que sin duda nos sorprendió a todos. Y se trata de la película en stop motion de Guillermo del Toro. Nos encanta por ser una producción México-estadounidense y tuvo un presupuesto algo reducido para las películas que estamos acostumbrados a ver, con un presupuesto de $35 millones. Recaudó 72 millones, lo que aún la hace rentable, pero es que la mayoría de las personas simplemente la vieron en Netflix y no en el cine. Uno de los problemas principales que siempre tiene Guillermo del Toro es la falta de publicidad, que es un problema muy serio, ya que muchos ni se darían cuenta que sacó una película. Pero tal vez ahora sí invirtió algo de dinero en esta parte, o al menos Netflix sí lo hizo. Y es que gracias a Netflix, y que jamás pensaríamos que diríamos eso, se creó una emoción alrededor de la película. Y es que se había quedado en pausa desde el 2014, porque desde antes ya se tenía planeado, pero a todos les parecía demasiado cara para producir. La animación es el punto principal de toda la película, ya que es en stop motion, lo que es medio barata a comparación al CGI, pero requiere muchísimo más diseño y arte. Y por eso es una producción México-estadounidense, ya que no tenían un set de grabación fijo, sino más bien se contó con diferentes estudios, trabajando en diferentes partes, grabando las mismas ideas y diferentes escenas, lo que pudo ser muy problemático, especialmente porque les tocó la época de la pandemia, pero aún así se rifaron y lo dejaron todo por la película. Llegaron incluso a usar cajas de cereal para hacer maquetas. Si eso no es echarle ganas, yo no sé cómo se le llama. Las marionetas fueron sin duda muy caras, ya que todas tienen un mecanismo que las hacen tan complejas como un reloj suizo. Y como hicieron cientos de estas, no fue nada barato. Pero es que además, a pesar de ser en stop motion, no estuvieron exentos de los efectos especiales, ya que sí incluyeron una pizca muy pequeña de efectos por computadora, para hacer cosas como el humo o el brillo mágico. Donde también se ve que se fue una parte del presupuesto fue en el reparto, ya que tuvimos actores veteranos como Ewan McGregor, conocidísimo por ser Obi-Wan Kenobi en Star Wars, y David Bradley, a quien lo pudimos ver en Harry Potter y Juego de Tronos. Pero el reparto no se limitó ahí, ya que para las voces secundarias igual hubo grandes estrellas como Finn Wolfhard, o mejor conocido como Mike en Stranger Things, Kate Blanchett en Thor Ragnarok, El Hobbit, entre otros. La mayoría de personas en el reparto ya han tenido alguna interacción con Guillermo del Toro en proyectos anteriores, excepto por Gregory Mann, el niño que dio vida a Pinocho. Pero la elección de su protagónico tiene que ver con el encanto de la película. La música. ¡Ay, la música! Es el punto más flojito de la película, y eso que es un musical, pero como que le faltó un poquito de chispa. Y eso que para hacerla trajeron a Alexander Desplat, un compositor que ganó el Oscar 2 veces. ¡2! Y participó en la música de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en la saga de Twilight y Godzilla. O sea que no debió cobrar nada barato con ese historial. Y no nos entregó nada muy espectacular ante los ojos de muchos. Pero supongo que a ella es cuestión de gustos. Hay quienes piensan que la música en inglés sí se disfruta más. Pero bueno, amigos, estos fueron los costos de cada una de las películas de Pinocho. ¿Y ustedes piensan que el dinero de las películas fue bien invertido? Dejen sus respuestas en los comentarios.